بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam, leyes prácticas o jurisprudencia. Nos quedaba ver algunos puntos sobre lo que es esta yihad o lucha sagrada. Bien, habíamos nombrado la cuestión de la defensa de nuestro país o de los territorios islámicos. Hoy nos tocaba la segunda gran división, que sería la defensa de nuestras vidas o de nuestros bienes. Bien, ¿qué quiere decir este tipo de yihad? Lo que quiere decir es que, por ejemplo, primero que nuestras vidas y nuestros familiares y nuestros personas, afectos y demás, es obligatorio para nosotros defenderlos, o sea, en el caso luchar contra aquellos que los amenacen, digamos, o pongan en riesgo su vida. Y es necesario defenderlos, aunque sea con nuestras vidas, si sabemos que algunos de ellos corren realmente riesgo, grave riesgo su vida. El hecho de poner sacrificarnos en su nombre, digamos, o es decir, poner nuestras vidas o sus vidas por encima de las nuestras, es algo que es parte de, podríamos decir, de las obligaciones de la religión, es decir, estar dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros seres queridos, por nuestra patria, por nuestros grupos familiares y demás. No solo implica un nivel de valentía, el hecho de hacer un llamado a esto, de hacerlo una obligación, tiene que ver con que la valentía y, digamos, el heroísmo sean tenidos como valores importantes, que eso es algo que lamentablemente hoy día nuestros países han sido prácticamente, digamos, negados o podemos decir directamente cercenados o, perdón por el simbolismo, pero castrados, digamos, porque hoy día cualquier adjetivo o virtud que tenga que ver con la valentía, la hombría, o rasgos positivos de lo que es la masculinidad han sido negados. Es cierto, hay cuestiones de la masculinidad como el machismo y un montón de cosas que son negativas, pero el hecho de que un hombre sea valiente, que esté dispuesto, preparado físicamente para arriesgar su vida en nombre de los demás es un gran valor y es algo que es necesario. Y es algo que es instintivo, digamos, el heroísmo, los actos de heroísmo son algo que de forma innata todo el mundo desea y todo el mundo aprueba. Entonces, el hecho de, está bien que la violencia fuera de control está mal, cualquier tipo de extremo está mal, pero el hecho de tener un pacifismo tan extremo al punto de que ya directamente negar la naturaleza, esta cuestión heroica o este impulso que pueden tener, gracias a Dios, muchos de los hombres,
es un gran error porque es castrar un poder o un impulso que primero nos es proveído, es una bendición de Dios y que necesita ser guiado, porque como sabemos con otros tipos de impulsos, si estos impulsos no son guiados y manejados de forma correcta, terminan repercutiendo de forma negativa sobre otras partes de la sociedad, con lo cual el hecho de que un país tenga un ejército o que un ejército obviamente como Dios manda, con valores, que realmente se plantee la defensa de su patria, que busque generar héroes, personas morales, personas creyentes, obviamente que no tiene absolutamente nada de malo y debe ser buscado, es algo que tiene que ser eh, expandido en nuestros países. En nuestros países hablar directamente de militares es como un insulto prácticamente. Cuando sí es algo militar que implica la opresión de los más débiles y demás, sí, eso es algo negativo, pero el hecho de que un pueblo sea aguerrido no es algo malo. El hecho de que un pueblo sea aguerrido lo hace que sea más fuerte, los hace que pueda resistir los ataques, tanto psicológica como físicamente, de las personas que buscan dominarlos o controlarlos. Entonces, todos esos impulsos que normalmente son más comunes, porque también existen en las mujeres, pero son más comunes en los hombres, no deben ser reprimidos ni deben ser tenidos de una visión negativa, sino que deben fomentarse. Entonces, es muy importante esta cuestión de estar dispuesto a defender nuestras familias y nuestras patrias con nuestra vida. Es algo muy importante y es una obligación religiosa, digamos. El hecho de defenderse de un ataque, por ejemplo, de un ladrón o lo que fuese, nuevamente también debemos hacerlo, debemos defendernos de un ladrón, debemos hacerlo. Si se ha amenazado nuestra vida, nuestras familias, es una obligación para nosotros defendernos de los distintos tipos de criminales, sean lo que quieran decir los falsos organismos de derechos humanos que hay hoy día, que simplemente han encontrado un negocio, y no vamos a hacer generalizaciones porque obviamente tanto los musulmanes como cualquier persona de los países de Latinoamérica consideraron que los gobiernos militares cometieron miles de crímenes y abusaron de todas las formas habidas y por haber, y sobre todo vendieron a sus pueblos porque realmente no trabajaban para los pueblos de su país, sino que trabajaban para agentes extranjeros. Entonces, el hecho de querer generar un movimiento, digamos, militar o más autóctono, implica también que se fortalezca este sentimiento patriótico y un montón de cosas que son muy positivas. Y no andar buscando por cualquier lado. Por ejemplo, sí, puede ser que el servicio militar en la Argentina haya tenido, o en otros países hayan tenido muchos aspectos negativos. Pero si es manejado con verdaderos valores morales y verdaderos referentes, debe ser fomentado, no debe ser reprimido y debe formar parte de la educación básica de nuestros hijos y de nuestras sociedades. El hecho de otra cuestión que hablábamos la vez anterior, si alguien busca invadir nuestras casas, invadiendo la privacidad de nuestras mujeres, de nuestros hijos y demás, es obligatorio para nosotros defendernos, echarlos y bueno, hacer lo que sea por evitarlo. Aun cuando sea una persona que no busque robar, simplemente se intrometa en nuestro espacio de privacidad, eso también podemos hasta golpearlo si es necesario o sacarlo a la fuerza. Una persona que intrometa en nuestro espacio privado, debemos evitarlo, eso es parte de nuestra defensa, digamos. Bueno, esta cuestión de la defensa de nuestra patria o de nuestros
países y demás no necesita el permiso de un infalible, no es que nos van a andar diciendo, sí, ahora es tu derecho de defenderte, no. Si alguien viene e invade nuestros países, nuestras casas, nuestros territorios, debemos luchar contra ellos, digamos. Es algo que está, como repetimos, es parte de la naturaleza interna del ser humano. Bien. ¿Qué pasa con esta cuestión? Vuelvo a repetir la cuestión del servicio militar. En los países islámicos, no solo que hace falta y es obligatorio cumplir con el servicio militar para estar preparado para defender nuestro país de los enemigos externos, sino que también es obligatorio entrenarse uno, estar listo, digamos. Hoy día, digamos, en nuestros países puede sonar como algo negativo, pero el hecho de saber defendernos, sea, por ejemplo, aprendiendo algún arte marcial o aprendiendo, aunque sea el uso de un básico de armas, digamos, no con la intención de ser un patotero o demás, no, con la cuestión de estar preparado en el caso de que algún día nuestras vidas, nuestras casas o nuestros países estén bajo peligro, sobre todo peligros externos, es algo que es obligatorio. Tener una formación básica militar o marcial, vamos a decir, básica, es algo que es obligatorio también para los musulmanes, para todo musulmán, digamos. Bien. Hay algunas preguntas que en realidad en el libro se refieren más específicamente a Irán, pero bueno, también en algunos casos son concernientes a nuestras sociedades. Acá hay una persona que pregunta en el caso de que haya una guerra o demás, que como decimos, nos han invadido, o nuestra región, nuestro país, nuestra ciudad, lo que fuese, ¿necesitamos el permiso de nuestros padres para participar de esa lucha armada? No, no necesitamos el permiso. De hecho, debemos, es nuestra obligación participar de ella, no necesitamos en absoluto. O sea, obviamente siempre es preferible tratar de hacer entender el padre y la madre, sobre todo, de estas cuestiones. Acá hay otra pregunta, decía, si mi madre está enferma, por ejemplo, tiene problemas cardíacos, ¿debería ir a defender mi país o no? Nuevamente dice que debería cumplir con la obligación de la defensa, digamos, sobre todo en los países islámicos, ¿no? Cuando sabemos que el gobierno también se rige por la ley islámica y no, bueno, como lamentablemente en algunos de nuestros países donde uno no sabe si realmente participando del ejército está defendiendo al pueblo mismo de ese país o está defendiendo los intereses de otros poderes regionales. Es decir, lamentablemente algunos de nuestros países de Latinoamérica, sus ejércitos han sido y están hoy día todavía controlados o manejados por potencias extranjeras, no tienen un nacionalismo real o un patriotismo real, lo que es una gran lástima, digamos. Y que hacen también a toda esta imagen negativa que tienen todo lo que tenga que ver con la cuestión militar o marcial. Bueno, el caso de las mujeres, para las mujeres es obligatorio participar de esta defensa de los países y no, la lucha armada no es obligatoria para las mujeres en el caso de defensa, pero sí poder hacer todo lo que está a su alcance, por ejemplo, las mujeres normalmente tampoco hacen el servicio militar o no están obligadas a ello, con lo cual es muy probable que no sepan usar armas o no sepan pelear y demás, pero pueden ayudar, por ejemplo, en las tareas que tienen que ver de enfermería, información, comunicaciones y muchas tanto más. O sea, de hecho hay muchos países islámicos, entre ellos Irán, que también tienen algunas fuerzas especiales que son de mujeres, digamos, no es que está prohibido tampoco, pero no es obligación para las mujeres participar de lo que es la guerra. O en el caso de los botines de guerra, dice, pues sabemos que, como repetí antes, antiguamente lamentablemente parte de la expansión que tuvo alguno de los califatos estaban
a veces se reunían ejércitos con la promesa de grandes saqueos o grandes tesoros, y eso que, como decíamos antes, no tiene que ver con el Islam, sino que bueno, forma parte de otro tipo de intereses que no son espirituales, sino más bien de orden mundanal. Pero bueno, en el caso de las guerras, en el caso de Irán, sobre todo en esta lucha contra Irak, establecieron algunas normas con respecto a los botines de guerra, por ejemplo. Ellos consideran que todo lo que son armas, tanto o artefactos, tanques, demás, todo lo que se pueda capturar del enemigo, debe ser puesto a disposición de los superiores en el ejército, digamos. No es algo que se lo pueden apropiar directamente los soldados, sino que deben ser distribuidos entre el ejército, y las personas más adecuadas para ejecutar esa tarea son los superiores militares, digamos. Ahora bien, lo que son ropa, relojes, radios, por ejemplo, que se capturan de enemigos, digamos, por ejemplo, que hayan sido muertos durante combates, eso sí ya pueden ser apropiados por los soldados específicamente, pero como decíamos antes, las armas y demás no. Bueno, en el caso de los rehenes de guerra, ¿qué pasa con los rehenes? Históricamente en el Islam siempre estuvo prohibido lastimar o dañar o torturar a los rehenes que se capturan en la guerra. De hecho, sabemos, es muy común, una historia muy conocida, como el profeta, cuando entraba en guerra, ofrecía la libertad a todos aquellos rehenes que enseñasen a leer a algunos de los musulmanes, a leer y escribir. Entonces siempre hubo un buen trato y siempre fue una obligación no dañar a los rehenes, digamos, dentro del Islam. Bien, en el caso habíamos dicho, en el caso de enemigos que hayan sido muertos, digamos, en combates, dijimos que eso se pueden obtener. Pero en el caso de los rehenes capturados, ¿se le puede sacar el dinero, las posesiones y demás? No, nuevamente, los rehenes capturados, si se les saca algún tipo de posesión, tienen que ser puestas a disposición de sus superiores, que son los que van a hacer con ellos lo más adecuado. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado, espero haber sido claro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات